Bien. Entonces, un padre y una madre ven llegar a Paula, que es su hija adolescente, a las 7 de la mañana. El padre piensa, no es confiable. Me prometió venir a las 4 y vino a las 7. La madre, en cambio, piensa, es una aventurera, está desafiando límites, pero es confiable. No confiable, aventurera, son juicios, son opiniones, de acuerdo a los cuales cada uno, padre y madre, van a hablar luego o van a tener acciones luego con su hija de manera muy diferente. Así que el juicio es una categoría especial de declaración que lo podemos ver como un veredicto, como una opinión. Es la interpretación de la persona que lo emite. Ahora, es el tipo de declaración que tiene más impacto en nuestra vida porque tiene el poder de comprometer nuestro futuro. Los juicios son un tipo de declaración que puede ser fundada o infundada. Son declaraciones acerca de qué tipo de posibilidades para la acción se abren o cierran para nosotros en el futuro. Cuando emitimos un juicio, aunque no nos demos cuenta, es como si estableciéramos una polaridad, como si dividiéramos al mundo en dos partes: confiables, no confiables, aventureros, no aventureros. Cada vez que emitimos un juicio, dividimos al mundo en dos partes, en dos polaridades. Así que cuando hago distinciones de rápido, estoy trayendo también el lento. Y cuando hago distinciones de competente, estoy trayendo también el incompetente. Afirmaciones y juicios se parecen mucho en su forma. Sin embargo, las afirmaciones son distintas a los juicios. Y si no distinguimos afirmaciones de juicios, ya sea perteneciendo a una organización, a una empresa, a una familia, puede causar mucho daño. Existe una poderosa razón por la cual nos cuesta distinguirlo, y esa razón es porque cuando digo, por ejemplo, Paula es mi hija, estoy diciendo X es Y, y es una afirmación. Es como afirmación comprobable, puedo tener evidencia a partir de un documento. Ahora, cuando digo, por ejemplo, Paula es no confiable, también es X, es Y, pero es un juicio que yo hago, es mi opinión y no es la observación de algo que sea evidente. No puedo dar evidencia. El juicio lo hace la madre o el padre desde quien la madre o el padre es, con los estándares que tiene de no confiable o de aventurera, observando la conducta de Paula y viendo si esa actitud de Paula cumple o no los estándares. Ahora, yo puedo tener estándares de confiable o no confiable diferentes a los que tiene el padre de Paula, por ejemplo, y decir que para mí Paula es confiable. Llegó a las 7 de la mañana, sin embargo para mí es confiable porque llegó a una hora en que había luz y no llegó de noche. Esto es justamente lo que distingue los juicios de las afirmaciones, porque cuando decimos X es Y, generalmente escuchamos en general afirmaciones. Cuando digo la Tierra es redonda, es una afirmación, y lo que escucho es, ha sido, es y será redonda. Entonces, cuando escucho Paula es confiable, tiendo a escuchar un veredicto de que Paula ha sido, es y será no confiable. Y esta diferencia es fuente de mucho sufrimiento al confundir juicios con afirmaciones. Tendemos a escuchar y a hacer juicios como si fueran verdades y no como opiniones.
No podemos dejar de hacer juicios. El problema es creer que nuestros juicios o de los de otras personas son verdades. Así que, ¿qué pasa con los juicios? Toda persona actúa en función de los juicios. Sabemos que es legítimo tener juicios y sabemos que no son informes perfectos de lo que está pasando. Sin embargo, muchas veces decimos juicios que son infundados y no los fundamos. Entonces, se deduce de lo que estoy diciendo la importancia de fundar los juicios. Primer pregunta, ¿fundamos nuestros juicios? Para emitir el juicio, ¿nos tomamos el tiempo necesario para fundarlo? Veamos cómo fundamos un juicio. ¿Qué significa fundar un juicio? Significa conectar pasado, presente y futura. Significa considerar la forma en que el pasado se puede utilizar para realizar juicios en el presente que me ayuden de manera efectiva para diseñar el futuro. Conecto pasado, presente y futuro. Realizo el juicio en el presente basado en hechos del pasado con el objetivo de diseñar mi futuro. Realizo el juicio en el presente basado en hechos del pasado con el objetivo de diseñar mi futuro. El futuro es clave en emitir un juicio. Es importante realizar juicios sobre el futuro que vemos posible, para así poder orientar acciones y conversaciones para la acción hacia el futuro. Así que, teniendo en cuenta que el juicio es una declaración efectuada en el presente, basada en ciertos estándares, teniendo en cuenta acciones efectuadas en el pasado, que permiten orientar mi futuro accionar, vamos a realizar el proceso de fundar juicios en 5 pasos. Vamos a realizar el proceso de fundar juicios en 5 pasos. Primer paso, el para qué del juicio. Es decir, la acción que proyecto hacia el futuro cuando lo emito. ¿Para qué voy a fundar el juicio de si Paula es confiable o no confiable? Si soy su padre o soy su madre, voy a buscar fundarlo para tomar acciones futuras con ella, ¿sí? Para ver qué le diré, para ver qué haré cuando hable con ella. Según la acción que quiero orientar hacia el futuro, será el para qué de este proceso. Hacemos juicios para algo, para orientar mis acciones en el futuro. Y es fundamental que haya un para qué. Si emiten un juicio porque sí, porque vieron a una persona que les pareció que es feo, antipático, gracioso, callado, o lo que les haya parecido, descarten el juicio. El juicio, para fundarlo, requiere de un para qué. Así que veamos, por ejemplo, otro ejemplo además del de Paula. Si, por ejemplo, quiero evaluar a Pedro, un administrativo en mi organización, para decidir si lo promociono en un puesto en que necesita mostrar rapidez, y digo que voy a ver si es rápido o lento según las acciones que quiero que lleve a cabo en el futuro. La necesidad de evaluar si él es rápido o lento para las acciones que quiero que haga en el futuro es lo que da sentido a emitir el juicio de Pedro. Realizo el juicio para definir si lo promociono o no. De la misma manera, a los fines de ver cómo fundan su juicio personal, definan un para qué. ¿Para qué
fundo el juicio, es el primer paso. Bien. Segundo paso para fundar el juicio. El dominio de observación dentro del cual se emite el juicio. ¿Qué significa dominio? El juicio en general no es universal. Que una persona sea no confiable por volver a las 7 de la mañana no implica que es no confiable en todos los dominios de su vida. Por ejemplo, en el estudio, con sus amigas o en otras áreas. Por eso dominio lo vamos a entender como un área de intereses, una distinción que nos ayuda a actuar de manera más efectiva. Y por ejemplo vamos a decir que fundamos nuestro juicio, ya sea en el dominio familiar o laboral, o en el dominio de liderar reuniones, o en el dominio de el que sea que ustedes vean que tiene que ver con un dominio de observación donde quieren fundar el juicio propio. Cuando emitimos un juicio, podemos pensar que lo hacemos dentro de un dominio, limitado a un dominio particular de observación. Sin embargo, puede ocurrir que ese juicio sea escuchado como que esa persona es así en toda su vida. Por ejemplo, si yo digo Paula es no confiable y no aclaro en qué dominio de observación estoy emitiendo ese juicio, puede llegar a ser escuchado como que Paula no es confiable en nada. Así que cuando emitimos un juicio, es importante limitar el juicio al dominio particular en el cual se hicieron las observaciones. Damos un veredicto basado en ciertas observaciones y va a ser más o menos fundado, siempre limitado a un dominio particular de observación. Si vuelvo, por ejemplo, a pensar en Pedro, y digo, Pedro es una persona lenta, decir Pedro es una persona lenta no está limitado a ningún ámbito de acción y solo me da una idea muy superficial de Pedro. Ahora, los que acepten esa caracterización o veredicto de Pedro van a desconfiar de la competencia de Pedro en cualquier dominio, lo cual va a interferir en la relación que tiene esa persona con Pedro. Es entonces fundamental definir el dominio de observación del juicio. Por lo tanto, segundo factor importante que tener en cuenta al fundar el juicio, limitarlo al dominio de observación respectivo. ¿Sí? Segundo dominio entonces, dominio de observación en el cual emito el juicio, definirlo. Tercer paso para fundar. En general, no podemos determinar si un juicio es fundado, a menos que hayamos consensuado estándares de qué tipo de afirmaciones o cuántas afirmaciones, qué evidencia vamos a aceptar para fundarlo. Es fundamental que los estándares para evaluar el desempeño o la acción satisfactoria estén claramente enunciados y ojalá sean compartidos o acordados por la comunidad. Veamos, por ejemplo, el padre y la madre de Paula, ¿habrán acordado qué es ser confiable o no confiable entre ellos dos? Imaginen, por ejemplo, que los padres no acuerden los estándares o indicadores con los que observan acciones de sus hijos. Entonces, ¿por qué la importancia de que esos estándares o indicadores sean consensuados? Porque dan una mirada hacia la persona de la cual emito el juicio, de acuerdo a ciertos estándares o a cierta mirada. Entonces, cada vez que emitimos un juicio,
y acá los invito a que piensen en esto. Cada vez que emito un juicio, estamos comparándolo con estándares o indicadores de comportamiento para evaluar ese desempeño y la efectividad de las acciones. Ejemplo, podemos decir que Paula es confiable y alguien más puede decir, no, Paula no es confiable. Y en ese caso es porque las dos personas que están emitiendo ese juicio los emiten desde estándares diferentes. Y si esos estándares no están acordados, lo que aparece es un espacio de disenso o de conflicto. Y muchos de los conflictos que hay en las relaciones familiares, laborales, vienen o surgen de que no hay estándares o indicadores acordados para mirar o para observar algún fenómeno. Entonces, acordar estándares es un proceso que puede llevar su tiempo, pero que en una organización, en una familia, por ejemplo, es fundamental establecer qué vamos a entender por confiable, qué vamos a entender por aventurera, qué vamos a entender por el juicio que sea. De la misma manera, si estamos observando, por ejemplo, a Elisa que conduce y alguien dice es una conductora responsable y cuidadosa, y otra persona puede decir es arriesgada y es imprudente. ¿Por qué? Porque estamos observando el fenómeno desde indicadores o estándares diferentes. Fundamental entonces que los estándares estén acordados al emitir un juicio de una persona en particular. ¿Qué es un estándar o indicador? Cuando fijamos un estándar o indicador, por ejemplo, queremos decir si una persona es alta o baja, podemos decir, si fijamos una medida de 1,75 m, esa medida cuantitativa es un indicador que va a separar lo alto de lo bajo. Entonces, alguien que tome su medida, su altura, y diga yo mido 1,80 m, vamos a considerarlo, de acuerdo a ese indicador, como una persona alta. En tanto que si alguien se mide y mide 1,60 m, vamos a decir que esa persona es baja, de acuerdo al estándar que hemos fijado. Ese estándar o indicador o parámetro puede ser cuantitativo y puede ser también cualitativo. Yo puedo establecer, por ejemplo, estándares de excelente, muy bueno, regular, bueno, malo. Es decir, establezco niveles cuantitativos también para fijar un estándar. Ahora, ¿qué es conveniente? Es conveniente para fijar estándares que miden comportamiento, no apuntar a un solo indicador. No apuntar a uno solo implica que si yo tengo más de un estándar, puede llegar a ser más conveniente para emitir un juicio y fundarlo. Un solo estándar a veces puede ser insuficiente. Vamos a ver ejemplos de indicadores. Existen indicadores en una profesión. En la profesión de coach, decir que estamos viendo los estándares de la ACOP, es decir, que la ACOP ha fijado un conjunto de competencias, habilidades, incumbencias profesionales para la formación de un coach. En el caso de la ICF, también tiene por su parte estándares mínimos con los cuales se mide el nivel que tiene el coach en su desempeño profesional. Otros estándares, por ejemplo, que podemos mencionar son los estándares del Código de Ética. En el Código de Ética, si lo leemos, hay estándares que rigen la profesión. En cada ámbito laboral, a veces la descripción del puesto de una persona incluye estándares mínimos para evaluar el desempeño de ese puesto. O sea que, si nos ponemos a ver en el mundo, en la mayoría de los ámbitos,
hay estándares o indicadores. Y donde no los hay, por ejemplo, si en una familia no los hay, sería conveniente realizar un proceso de acordar estándares, con lo cual en la familia estaremos mirando un fenómeno desde una posición dada por un indicador o un parámetro. ¿Qué características tienen estos indicadores? Se construyen, deseable que se construyan por acuerdo o consenso. Otra característica es que aunque no nos demos cuenta son sociales, pertenecen a una comunidad. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es bella, en general lo estamos diciendo desde los estándares de belleza que están en nuestra comunidad. Decir en España belleza no es lo mismo que decir belleza en China o en África. Los estándares de belleza son distintos de acuerdo a la sociedad. Los estándares también son modificables. Pueden tener una fluctuación más o menos alta en el tiempo. Por ejemplo, decir que una computadora es veloz hace 5 años, hoy es una computadora obsoleta. Decir que conocemos los programas de computación que existían hace quizás un año, nos muestra que han aparecido quizás un montón de programas para los cuales no somos competentes. Entonces, los indicadores o los estándares para medir si somos expertos en computación van a ir modificándose a partir del tiempo. También es importante cuando fijamos un estándar tener en cuenta qué nivel estamos midiendo. Si estamos midiendo, por ejemplo, un estándar para un principiante o para alguien competente. Veamos un ejemplo. Es diferente realizar el juicio de cómo pinta una persona, qué clase de pintor es, si busco a alguien para pintar mi casa, a si busco a alguien o mi objetivo es que pinte o realice una obra de arte. Los estándares que voy a poner en uno y otro caso van a ser totalmente diferentes. También los estándares se pueden modificar introduciéndose nuevos. Las grandes innovaciones en la humanidad han aparecido con nuevos estándares. Y finalmente, la conveniencia de evaluar si cuando fijo o cuando trato de fundar un juicio, si me conviene establecer indicadores cuantitativos, indicadores cualitativos o una mezcla de ambos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estándares podremos fijar para alguien que es confiable? Volvamos al caso de Paula. Si emitimos el juicio de que Paula es confiable o no confiable en lo que promete, si cumple o no cumple, vamos a ver qué estándares nos permiten separar a una persona confiable de una persona no confiable. Por ejemplo, podríamos decir que un indicador sería la cantidad de promesas cumplidas en promedio sobre un total, por ejemplo, de 10 promesas. Entonces podemos decir, si Paula realiza 10 promesas y no cumple ninguna, no es confiable. Su confiabilidad es mala. Si Paula de cada 10 promesas cumple por lo menos 3, bueno, diremos que su confiabilidad es regular. Si de cada 10 promesas cumple por lo menos 5, su confiabilidad es buena. Y si de cada 10 promesas cumple al menos 8, su confiabilidad es muy buena. ¿Qué les traigo con este ejemplo? Una manera de fijar un indicador que mida la confiabilidad de una persona, teniendo en cuenta la cantidad de promesas efectuadas y de cada 10 promesas, cuántas cumple o no cumple. Entonces, primer paso hasta ahora, ¿para qué fundo el juicio? Segundo paso, dominio de observación. Tercer paso, fijar indicadores
o parámetros. Hasta aquí no he comenzado a mirar las acciones de la persona. Hasta aquí el proceso que he seguido es válido para Paula o para cualquier persona que yo quiera ver si es confiable o no confiable. Recién en el cuarto paso voy a comenzar a observar acciones realizadas, hechos o afirmaciones. Así que bien, cuarto paso. El cuarto paso, recién aquí comenzamos a ver las afirmaciones que proporcionamos respecto de los estándares o indicadores que vimos. Este cuarto paso implica proveer hechos o afirmaciones en relación a lo que estamos juzgando. Y es importante que tengamos en cuenta que hagan sentido con los estándares que fijamos. Entonces, las afirmaciones que observamos nos permiten medir de acuerdo a algún estándar en un dominio particular. Volvemos al paso 2, en un dominio particular. Por ejemplo, en el caso de ver si Paula es confiable o no, vamos a pasar a mirar específicamente, ahora sí, la conducta y las acciones de Paula. Vamos a ver en lo que ella hace, cuando se compromete, si cumple o no sus promesas en un periodo determinado. Y lo vamos a comparar con el indicador que habíamos fijado para ser confiable o no confiable. Si, por ejemplo, observamos que Paula, de cada 10 promesas, cumple 9, vamos a decir que su confiabilidad es muy buena, porque así lo fijamos en el indicador. Si en cambio vemos que Paula, de cada 10 promesas, cumple 4, vamos a decir que su confiabilidad es regular. En general, cuando buscamos afirmaciones o hechos, es nuevamente, lo repito, importante que sean afirmaciones o hechos referidos al dominio de observación y a los indicadores o estándares fijados. Si volvemos al caso de Pedro, que era el administrativo, donde habíamos hecho el juicio de que era lento y queríamos ver si era rápido para poder promocionarlo o no, por ejemplo, podemos observar que de cada 3 informes entregó 2 informes vencidos. O mirar la rapidez con que tipea un informe y decir que tipear un informe de 3 páginas le llevó en promedio 5 horas. Si estas son las afirmaciones evidenciadas referido a la rapidez o a la lentitud de Pedro, lo promoveremos, posiblemente emitamos el juicio de que es lento y que no lo voy a promover. Entonces, las afirmaciones nos proveen la evidencia que nos permite fundar el juicio. Cuando introducimos afirmaciones, lo que hacemos es generar confianza en el juicio que estamos emitiendo. De ahí su importancia cuando nos fijamos en las acciones que realiza una persona. Así como en el caso de los indicadores en que la recomendación era trabajar con más de un indicador, en el caso de las afirmaciones es conveniente no depender de una sola afirmación, porque sería motivo de error quizás para tomar decisiones futuras. Así que, en el caso de las afirmaciones, es aconsejable buscar la mayor cantidad de afirmaciones posibles. El quinto paso viene a responder a algunas de las preguntas, porque hay circunstancias en las cuales, si observamos las afirmaciones que fundan el juicio opuesto, por ejemplo, que Paula sea confiable o que Pedro sea rápido, quizás encontremos mayor cantidad de afirmaciones
que las que vimos anteriormente. Es por eso que es conveniente al fundar un juicio, fundar el juicio contrario, o sea, revisar los fundamentos del juicio contrario. ¿Cómo? Fundando el juicio de que Paula es confiable, fundando el juicio de que Pedro es rápido, y buscando en cada caso las afirmaciones al respecto y compararlas con las anteriores. Y podemos tener sorpresas, por ejemplo, en el caso de Pedro, que haya muchas más acciones en el sentido de que es rápido, y en ese caso balancearemos ambos y diremos cuál de los dos juicios está fundado, que es rápido o que es lento. Es decir, aún considerando fundado un juicio a partir de observaciones, es importante reunir las instancias que apuntan al juicio contrario y definir cuál de los dos juicios está fundado. Si no encontramos fundamento suficiente que sustente el juicio contrario, entonces nos quedamos con el primero. En caso de que encontremos más fundamento del juicio contrario, nos quedaremos con el juicio, fundaremos el juicio contrario. Conclusiones. A los juicios que no satisfacen estos 5 pasos los llamamos juicios infundados. ¿Y qué hacemos cuando un juicio es infundado? Si tenemos en cuenta que el juicio es una declaración que efectúo en el presente, basada en ciertos estándares, teniendo en cuenta acciones efectuadas en el pasado que permiten orientar mi accionar futuro, ante un juicio infundado, no lo voy a utilizar para tomar acciones futuras y lo descarto. No lo voy a tener en cuenta para tomar acciones futuras y lo descarto. Entonces, para completar, ¿quieres crear relaciones duraderas? Funda tus juicios. ¿Quieres diseñar tu futuro con acciones efectivas? Funda tus juicios. ¿Quieres ser un coach de excelencia? Funda tus juicios. Y agregaría, luego de fundar tus juicios, toma acción en consecuencia.